iglesia peregrina. Estamos aquí para poder comentarte de tantas acciones pastorales de nuestra queridísima y amadísima iglesia. En este momento nos encontramos en el centro de la pastoral de la movilidad humana. Quiero que veas toda esta maravilla de todos estos proyectos que nos da nuestra Santísima Iglesia. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Hermanos y hermanas, alegres y contentos por vuestra presencia. Cuando la iglesia inaugura un local para la atención pastoral, siempre invoca la protección divina. Queridos hermanos y hermanas, dirigimos nuestra ferviente oración a Cristo, que quiso nacer de la Virgen María y habitó entre nosotros para que se digne a entrar en este local y bendecirla con su presencia. Cristo el Señor está aquí en medio de nosotros. Fomente la caridad y participe de vuestra alegría. Os consuele en la tristeza y, guiados por la enseñanza de este templo de Cristo, procuren ante todos que esta nueva casa sea lugar de caridad, donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo. Preparemos nuestro corazón, nuestro espíritu. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de sus cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era migrante y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les responderá: en verdad les digo que cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hiciste. Palabra del Señor. Realmente lo que estamos realizando aquí en este momento es algo
grande, histórico, también para la pastoral de la movilidad humana, para la conferencia episcopal y también para la arquidiócesis de Asunción. Realmente no podemos dejar de recordarle a San Juan Bautista Scalabrini, también conocido como el padre del migrante. Y seguramente estará aquí en medio nuestro, presente, alguien que tuvo muy en cuenta estas palabras de Mateo 25, donde el Señor se identifica con los pequeños. Realmente Él se esconde, en cierto modo, en aquellos más necesitados, en los más pequeños, sus hermanos, en quienes estamos llamados a reconocerlo, especialmente en los migrantes, en las personas que están sin hogar. Es una preocupación global. Realmente las migraciones, los refugiados, los apátridas, podríamos decir, de aquellos que han perdido sus hogares. Y no pocas veces uno se encuentra con personas que están lejos de sus hogares. Y no nos queda más que también acogerles, así como están haciendo los escalabrinianos. Realmente es un carisma muy especial y muy querido por todos. Realmente aquellos que abren el corazón, las manos para ayudar a aquellos que han tenido que salir forzadamente por motivos laborales o por otros motivos y dejar sus patrias. Y esta casa es casa de acogida y tenemos la alegría de inaugurar en el día de hoy. Decíamos también que donde dos o más están reunidos, está el Señor presente y Él hace casa, Él hace nuestra casa. Y te agradecemos, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Vamos a proceder a la bendición, queridos hermanos. Dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo, que quiso nacer de la Virgen María, habitó entre nosotros, para que se digne entrar en esta casa y bendecirla con su presencia. Cristo el Señor, que está aquí en medio nuestro, fomente vuestra caridad fraterna, participe en vuestras alegrías, os consuele en vuestras tristezas, y vosotros, guiados por las enseñanzas y ejemplo de Cristo, procuren, ante todo, que esta nueva casa sea un hogar de caridad, de donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, realmente es necesario alegrarnos en este día y darte gracias en este lugar, porque no dejas de manifestar tu amor por nosotros. Tú nos creaste para superar el aislamiento y vivir en sociedad. Tú escogiste a la casa de Israel como fermento de unidad entre los pueblos, que cantará eternamente tu misericordia. Enviaste a tu Hijo para que pusiera su casa entre nosotros y llevara adelante su obra de fraternidad, constituyendo la Iglesia y dándole el mandato del amor y el Espíritu Santo para cumplirlo. Bienhechor de los hombres, bendice esta casa que inauguramos, que sea hogar abierto a cuantos acuden a ella y signo permanente de la misión de la Iglesia en la tierra, que sea estímulo y desarrollo de vocaciones seglares para la consagración del mundo. Derrama, Señor, tu espíritu sobre los socios, para que, superada la ética individualista, tiendan a su fin en comunión con los demás. Que los niños y los jóvenes encuentren aquí ayuda para crecer hasta la estatura de Jesús en el cumplimiento de la voluntad de Dios y en el amor a los demás. Que todos se sientan reconocidos en su esfuerzo y más libres en su servicio a la dignidad y destino del hombre, mejorando su condición de vida. Así la gracia de Dios irá derramándose sobre nuestra ciudad y brotará incesantemente la acción de gracias
hasta que llegue la consumación del reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que esta agua nos recuerda nuestro bautismo en Cristo, que redimió con su muerte y resurrección. Señor, bendiga esta agua en nombre del Padre y del Espíritu. Invoquemos al Hijo de Dios, Señor del cielo y de la tierra, que hecho hombre habitó entre nosotros, y a cada intención respondemos. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Señor Jesucristo, que con María y José santificaste la vida doméstica, dígnate convivir con nosotros en esta casa para que te reconozcamos como huésped y te honremos como cabeza. Recemos. Quédate con nosotros. Tú, por quien todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado, haz que los habitantes de esta casa se vayan integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Recemos. Quisiéramos orar muy especialmente por la paz en Medio Oriente, también por las víctimas de la guerra, del hambre, de aquellos que han partido. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansa en paz. Y todo te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Centro Integrado de la Pastoral de la Movilidad Humana, inaugurado el viernes 18 de julio de 2025, con la bendición de manos del Arzobispo de la Santísima Asunción, Excelencia de Alberto Cardenal Martínez Flores. La patria del migrante es la tierra que le da el pan. San Juan Bautista Scalabrini, de la Carta Pastoral de 1899. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Le damos la más cordial bienvenida al acto de inauguración de la nueva sede
del Centro Integrado de la Pastoral de la Movilidad Humana. La Conferencia Episcopal Paraguaya y el Arzobispado de la Santísima Asunción celebran en este día un acontecimiento muy importante para la Iglesia: la inauguración de esta nueva sede, que será un espacio de asistencia y apoyo para los migrantes y sus familias. Para dar inicio al acto, escucharemos a continuación las palabras de bienvenida a cargo del Padre Alcides Salinas Sosa, secretario ejecutivo de la Pastoral de la Movilidad Humana. Buenas tardes, eminentísimo Monseñor Adalberto Cardenal Martínez Flores, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Vicenzo Porturro, nuncio apostólico de su santidad, Padre Alexandre Biolchi, superior regional de la Congregación de los Misioneros Escalabrinianos, distinguidas autoridades gubernamentales, honorables embajadores, representantes del cuerpo diplomático y a toda la sociedad civil aquí presente. Es un honor y un placer darles la más cordial bienvenida a todos ustedes en este acto de inauguración de la sede de la Pastoral de la Movilidad Humana. Este espacio escogido en la Congregación de los Misioneros de San Carlos Escalabrinianos, a través de la Fundación Scalabrini para los Migrantes, simboliza el compromiso renovado con la misión de acompañar, apoyar, defender a los migrantes, refugiados y sus familias, especialmente en el contexto de la movilidad humana en Paraguay y más allá de nuestras fronteras. En nombre de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Paraguaya y de la Pastoral de los Migrantes del Arzobispado de Asunción, queremos expresar nuestra profunda gratitud por la presencia aquí hoy. Su apoyo y su participación son fundamentales para el trabajo que desarrollaremos en esta sede, enfocados en la pastoral, la concienciación y el servicio a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la migración. Que sea también un signo visible de nuestra opción preferencial por los más pobres. Confiamos que esta inauguración constituya un punto de partida para fortalecer los lazos de colaboración entre la Iglesia, las autoridades gubernamentales, los embajadores y la sociedad civil en pro de una mayor justicia, compasión y comprensión hacia los migrantes y refugiados. Quiero de corazón agradecer a mi congregación, a los misioneros de San Carlos Escalabriniano, en la persona del Padre Alexandre Biolchi, superior regional, por la confianza depositada en esta pastoral. Por eso damos gracias a Dios por permitirnos inaugurar este espacio que nace del Evangelio y se proyecta hacia las periferias existenciales de nuestro tiempo. Bienvenidos a todos. Que este lugar sea un espacio de encuentro, reflexión y acción a favor de la dignidad y los derechos de todos los seres humanos en situación de movilidad. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos el mensaje del Superior Regional de los Misioneros de San Carlos Escalabrinianos, Alexandre Biolchi. Buenas tardes a todos. Un saludo especial al eminentísimo Cardenal Adalberto, al Monseñor Vicenzo, Padre Alcides, los hermanos sacerdotes escalabrinianos que están acá presentes, Padre Alejandro, que es también del Consejo de nuestra región, Padre Rosalino y Padre Roberto, que trabajan en la misión de Paraguay, a cada uno de ustedes acá presentes, representantes consulares, autoridades gubernamentales, de la sociedad civil, los laicos escalabrinianos, que son compañeros en el camino con nosotros, con la congregación, en este servicio especial, en este carisma
que como misioneros escalabrinianos hacemos. El año pasado celebramos 50 años de nuestra llegada, de nuestra presencia en Paraguay. Este año estamos cumpliendo 25 años de presencia acá en Asunción, que se ha dado en el año 2000. A lo largo de estos 50 años, de distintas maneras y con varios servicios, siempre nuestros misioneros, con la presencia y la cercanía de los laicos, que son compañeros en la familia escalabriniana, hemos intentado ser esta presencia que acoge, promueve, protege e integra a los migrantes, como nos invita las palabras, los 4 verbos del Papa Francisco. Que a lo largo de esos 50 años la migración ha cambiado, y para dar cuenta y responder de una manera muy eficaz y eficiente como debe ser, hemos cambiado siempre nuestras maneras y metodología también de actuar con los migrantes. Así que en este contexto de cambios migratorios que van sucediendo a través de los tiempos, esta inauguración de este centro integrado quiere ser justamente una iniciativa para consolidar siempre más nuestra presencia escalabriniana en este país y poder responder a los desafíos actuales de la migración. Sabemos de cuántos migrantes están llegando y buscando en Paraguay el lugar para encontrar el pan de cada día. Hemos escuchado antes la frase de Scalabrini que dice: para el migrante la patria es la tierra que le da el pan. Hay una otra traducción que dice también que para el migrante la patria es la tierra que le da el trabajo, porque es a través del trabajo que el migrante, que todos nosotros también encontramos dignidad. Así que somos gratos porque en este país es posible que tanta gente de bien venga y pueda seguir adelante a través de su trabajo, se integrando y siguiendo con sus sueños. Sabemos también de tantos hermanos paraguayos que han partido y que parten para otros países. Así que desde la conferencia episcopal, este trabajo que el padre Alcides, con el apoyo de los obispos de este país, pueden hacer y promover con las visitas, con las misiones, esto es muy importante y nosotros queremos entonces consolidar aún más. Así que agradecer a cada uno de ustedes, decir que como congregación queremos fortalecer y la inversión que hemos hecho acá en recursos también es para consolidar nuestra presencia en este país, de modo particular en la capital, y desde la capital trabajar con los emigrantes, junto y en sinodalidad con la conferencia episcopal, y también en las diócesis, especialmente en las diócesis de frontera, donde muchas veces es el lugar de llegada, de paso de tantas personas migrantes. Pero esta obra no vamos a hacer solos, y tampoco lo va a hacer solo el padre Alcides. Así que cuenta con el aporte de cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, sea con la donación del tiempo, de algún aporte que podemos hacer, del voluntariado que podemos hacer en los varios servicios que la casa va a ofrecer, con el apoyo de toda la iglesia. Así que ese es nuestro compromiso y esperamos que este marco histórico de la inauguración de esta casa pueda ayudar siempre más para que podamos cumplir la misión que como iglesia y como congregación escalabriniana somos llamados a hacer. Muchísimas gracias a todos. Buen trabajo, Padre Alcides, Padre Roberto. Muchísimas gracias a todo el apoyo de la Iglesia Paraguaya a nuestra misión escalabriniana. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a las autoridades eclesiásticas, las autoridades de las distintas embajadas, consulados y a todos en general. Voy a ubicarme en el territorio donde estamos. A veces los caminos de Dios parecen inciertos, pero todo por un motivo. Quiero contarles un testimonio personal. En el año 2009, a mí me habían designado fiscal. Me tocó un lugar muy difícil para ir a trabajar, San Pedro de Comandillo, siendo yo asunceno. Pero me fui y me encontré con alguien que me dio unas palabras de aliento y que me sirvieron muchísimo en un momento muy difícil que estaba atravesando nuestro país, con ocupaciones, con conflictos sociales. Esa persona fue el obispo de San Pedro, Alberto Martínez, aquí presente. Yo terminé mi función y entré a la Dirección de Migraciones, año 2013. En el año 2015 me tocó el desafío de organizar la visita del Papa Francisco en Paraguay. Me volví a encontrar con el
señora Alberto Martínez, trabajamos cuando eso, en días realmente impresionantes, impactantes y emocionantes para todos los que nos tocó servir por esa visita tan memorable del Papa Francisco en aquel 2015. Y a partir de eso, también hacer un trabajo muy integrado con la sociedad civil a través de la entonces FEDAPAR, que era liderada justamente por el padre Jairo, que en ese entonces aglutinaba a la sociedad civil, los reunía acá cerca, donde yo también participaba en las reuniones, y fruto de eso fue primero una política migratoria nacional participativa con opinión de la sociedad civil, que posteriormente se tradujo en un proyecto de ley que, como vuelvo a insistir, los caminos de Dios parecen inciertos, pero tienen un motivo. Me tocó a mí dictaminar siendo asesor de la Cámara de Diputados, y en el 2022 salió la ley más nueva que se tiene en la región y realmente un ejemplo de lo que es el respeto a los derechos humanos a través de una norma como es nuestra ley. Los designios de Dios parecen inciertos. Me vuelve a poner al frente de la institución a partir del 2023. Y bueno, con mucha satisfacción realmente me encuentro aquí porque veo que hay de nuevo esa unión entre las personas que van a trabajar por los migrantes, y desde nuestra función quiero que sepan que van a contar con todo el apoyo de nuestra institución y todo el apoyo del gobierno, como ya fue una vez, va a seguir siendo. Paraguay es un país que siempre se caracteriza por dar la bienvenida y la acogida a la gente extranjera. No queremos que eso cambie, no queremos que las corrientes xenófobas que dan vuelta por el mundo de algún modo llegue a afectar una forma cultural tan arraigada en nuestra sociedad como es el abrir la puerta a los extranjeros y el darle la bienvenida. Si hay cosas que corregir, vamos a poner toda la voluntad para hacerlo, pero quiero que sepan todos los extranjeros y los paraguayos también, que en Paraguay los extranjeros siempre van a encontrar un país con las puertas abiertas, que en la institución, en la Dirección Nacional de Migraciones, van a encontrar una institución con los brazos abiertos, y que en la persona del director nacional, un servidor, van a encontrar una persona con el corazón abierto para seguir trabajando siempre por los migrantes. Así que muchas gracias y felicitaciones, padre. Buenas tardes. El cardenal siempre inspira y el nuncio siempre nos orienta. Es nuestro líder acá del cuerpo diplomático y tratamos de seguirlo bastante de cerca. No, pero nomás para manifestar que me siento muy contento de participar de una ceremonia como esa, que somos un país vecino acá de Paraguay, Brasil, con un sentimiento de mucha gratitud. Paraguay recibe miles y miles, cientos de miles de brasileños acá, nos recibieron muy bien, y verdad que el esfuerzo de recibir otros migrantes que buscan o que tuvieron más desafortunadamente de salir de sus casas y buscar otros horizontes para tener una vida digna y honrada, yo creo que es algo absolutamente meritorio. Yo saludo a los responsables por esta actitud y felicito a los meus conterrâneos brasileiros pelo trabalho que estão fazendo aqui também. Yo también creo que después que ha hablado el cardenal y el embajador de Brasil, hay pocas cosas para decir. Pero sí, yo les hablo como migrante también, porque evidentemente yo soy un extranjero en tierra extranjera, pero soy testigo también de la gran capacidad que este país y este pueblo tiene de hacer sentir a todo el mundo en su casa. El pueblo paraguayo de por sí, por definición, es un pueblo muy acogedor, y es la experiencia que yo hago. Y gracias a esta estructura, gracias al trabajo que llevan adelante todos ustedes, les dan la posibilidad a todos de sentirse en su casa. Me imagino un migrante que llega a los problemas que tienen que encarar, sanitario, lingüísticos y cualquier tipo de cosa, también el apoyo psicológico, el apoyo legal. Entonces, cosas que a veces uno no piensa, acá se encuentran.
Y de esta forma todos verdaderamente pueden experimentar la belleza de sentirse en su casa. El tema de la movilidad humana, ustedes saben, es muy complejo. Sin embargo, es un tema muy actual. En todos los tiempos, los pueblos se iban caminando de un lado al otro. Sin embargo, la globalización hoy amplificó este tema, así que no podemos prescindir de la movilidad humana. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra humanidad. Entonces, todo lo que está conectado con la movilidad humana permite a todos de humanizar aún más la necesidad que cada uno tiene. Uno se mueve por motivo de trabajo, por motivo de pobreza, por varios motivos, pero cada uno necesita encontrar una persona humana que pueda acoger, recibir. Por eso comparto con todos ustedes ese lema de este jubileo de los migrantes: migrante como misionero de la esperanza. Así tenemos que pensar al migrante que llega a Paraguay, o a los paraguayos que salen del país, como decía, por un tema de trabajo, para buscar una mejor situación. Son misioneros de esperanza. Ellos pueden contarnos y hacernos ver, hacernos tocar con mano la esperanza. Por esto necesitamos contar con este tipo de pastoral, con este tipo de servicio, con este tipo de actividad. Agradecemos desde el más profundo del corazón a todos los que, como el Padre Alcides y los que colaboran con él, se ponen al servicio de esta necesidad. Muchísimas gracias. Paraguay. Oñemboyambore jupe. Oñemboyajenda itepe. O apundere kobe. Koape romojenda. Roñondive ñanderoga. Royoayu. Royo ñangareko. Haroipota yoaite. Abua shesu. Nuestra madre patria llamada Paraguay, le recibe a todos los hermanos. Como decía una de las oraciones del Evangelio, todos somos hermanos. Por aquel que cree el Evangelio, no existe identidad, no existe de repente idiomas, simplemente existe la hermandad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina, en este momento concluimos nuestro programa, pues realmente es una maravilla contar con proyectos de acogida, proyectos de la pastoral de la movilidad humana. Por lo tanto, imitemos a estas pastorales. Cuántas enseñanzas. Disfrutemos de todo esto. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.